Hola, buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro tercer encuentro de la unidad curricular Impuesto 1. Bien, la cual conforma dentro del contenido programático lo referido al módulo número 3, y en el cual, pues el día de hoy estaremos comentando, tratando, manejando las bases legales, los conceptos, los aspectos fundamentales que contempla la norma en lo referido a las retenciones del impuesto sobre la renta. De este modo, comenzaremos entonces por tratar cuáles son las bases legales que debemos conocer, manejar, leer, estudiar cuando nosotros queremos tocar, hacer el tema de referido a las aplicaciones de las retenciones del impuesto sobre la renta. Comenzando así, por supuesto, con nuestra ley de impuestos sobre la renta, recordamos la ley vigente publicada el 30 de diciembre del año 2015. Nos encontramos también con la norma general, la norma que siempre debemos manejar cuando queremos saber cuáles son los conceptos, cuáles son las partidas, qué porcentajes aplicar y cómo hacerlo en el caso de retenciones de impuestos sobre la renta. La norma que nos define y maneja todo lo concerniente en este momento a las retenciones de impuestos sobre la renta es el decreto número 1808, publicado en la Gaceta Oficial número 36.203 de fecha 12 de mayo del año 1997, que aunque es un poco antiguo, sigue siendo para hoy, para este momento, para la actualidad, el decreto vigente en materia de retenciones de impuestos sobre la renta. También nos vamos a encontrar otros instrumentos jurídicos, como los referidos, por ejemplo, a la Providencia Administrativa número 095, que regula el cumplimiento de los deberes formales de información y enteramiento en materia de retenciones de impuestos sobre la renta. Esta Gaceta Oficial en la que se publicó esta providencia es del año 2009. De modo que, por supuesto, también manejamos nuestro Código Orgánico Tributario como norma rectora en el ámbito tributario nuestro país. Entonces, pues en el estudio de este decreto 1808, el cual dentro de su estructura muestra 5 capítulos. El primero con unos aspectos generales. El segundo capítulo nos va a mostrar todo lo que se refiere a las retenciones por sueldos y salarios. Su capítulo 3 se va a referir a las retenciones por conceptos distintos a sueldos y salarios. El capítulo 4 nos trae algunos aspectos concernientes en el caso de las retenciones cuando son manejadas por los entes públicos. Y el capítulo 5 también algunas definiciones generales que nosotros necesitamos conocer para la aplicación adecuada en materia de retenciones de impuestos sobre la renta. De tal modo que inicia o comienza este decreto 1808 con definirnos quién es un agente de retención. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros nos referimos a las retenciones de impuestos sobre la renta, van a haber tres elementos integrantes como en una de la operación económica o de la operación de la cual se deriven las retenciones de impuestos sobre la renta. Siempre vamos a tener un agente de retención, un beneficiario y un pago. Bien, el agente de retención normalmente es quien lo define la norma como el deudor o pagador de esos conceptos, de esos servicios que están sujetos a la retención de impuestos sobre la renta. El beneficiario quien recibe el pago. De modo que nos comienza entonces a definir el decreto de retenciones de impuestos sobre la renta, que los agentes de retención son aquellos deudores o pagadores de los servicios sujetos a retención, señalados en los artículos 2 y 9 del decreto 1808, en lo que normalmente se refiere a la operación en el pago de sueldos y salarios y en los artículos 9 en retenciones distintas a remuneraciones por sueldos y salarios. Bien, entonces es importante comenzar a diferenciar que en una parte de ese decreto 1808, en primer lugar, nos va a tratar todo lo que se refiere a las retenciones por ingresos bajo relación de dependencia, es decir, por sueldos y salarios. Y luego el capítulo 2 de este decreto 1808, a partir de su artículo 9, nos va a definir todo lo que son retenciones distintas a sueldos y salarios. Corregimos en el capítulo 3 a partir del artículo 9. Bien, los pagos sujetos a retenciones de impuestos sobre la renta. Aquí los tenemos estructurados. Los sueldos y salarios y demás remuneraciones similares
que están contemplados en el capítulo 2 del artículo 2 al 8 del decreto número 1808 y las otras actividades distintas a sueldos y salarios que vamos a encontrarlas en el capítulo 3 a partir del artículo 9 del decreto en referencia. Así nos vamos a encontrar entonces que comenzando por ese capítulo 2 que trata las retenciones de impuestos sobre la renta para los ingresos bajo relación de dependencia, nos comienza a definir en su artículo 2 quiénes están obligados o a quiénes vamos a aplicar las retenciones de impuestos sobre la renta por sueldos y salarios. Y nos indica lo siguiente. A las personas naturales residentes o no en el país, beneficiarias de sueldos, salarios y demás remuneraciones similares. En los casos de personas naturales residentes en el país, la retención del impuesto solo procederá si el beneficiario de las remuneraciones obtiene o estima obtener de uno o más deudores o pagadores un total anual que exceda de 1.000 unidades tributarias. Aquí es importante mencionar que el valor de la unidad tributaria, recordamos, a partir del 2 de junio del año 2025, sufrió un ajuste y ese ajuste incrementó el valor de la unidad tributaria a 43 bolívares. Por lo tanto, entonces, para lo que se refiere en el cálculo a partir de la vigencia de la nueva unidad tributaria, si nosotros multiplicamos 1.000 unidades tributarias por 43 bolívares, esos ingresos nos van a dar superiores a 43.000 bolívares. Bien, entonces allí surge la obligación para aquellos beneficiarios que por sueldos y salarios estiman obtener durante un ejercicio económico un ingreso superior a 1.000 unidades tributarias. Para estimar el porcentaje de retención por sueldos y salarios, el decreto 1808 en su artículo 4 nos define todo el procedimiento que vamos a utilizar para determinar el porcentaje de retención a un beneficiario por concepto de sueldos y salarios. Es importante destacar entonces que esta determinación de ese porcentaje lo hacemos en un formato que se llama ARI, un formato que todo profesional de la contaduría pública, de la administración, debe conocer. ¿Para qué es? ¿Cuándo se utiliza? ¿Quién lo llena? ¿Cuál es el plazo para presentarlo? Bien, y es lo que vamos a ver acá en este contenido. Entonces nos encontramos en primer lugar, que si la persona, el empleado, bien sea del sector público o del sector privado, estima obtener un ingreso superior a 1.000 unidades tributarias durante el ejercicio económico, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, debe llenar el formato que se llama ARI, que significa Agente de Retención Individual y que nosotros podemos ubicar en el portal fiscal de la Administración Tributaria Nacional, es decir, del CENIA, en la siguiente ruta. Nosotros encontramos la pantalla principal del portal fiscal que estamos mostrando acá en la presente diapositiva y nos podemos ubicar en el link que se llama Asistencia al Contribuyente. Luego de allí, al desplegar, nosotros vamos a encontrar una sección que se llama Información de Interés y nos ubicamos donde dice Formularios, tal cual como se resalta acá en la presentación. De formularios, nosotros nos vamos a encontrar que se nos presentan formas fiscales y formatos electrónicos. Nos ubicamos donde indica formatos electrónicos y al ubicarnos allí, nosotros les vamos a decir formato ARI. Allí tenemos el modelo de esa planilla, de ese formato a llenar, que se llama ARI, que normalmente ya está diseñado solo para llenar la información, incluso con los cálculos necesarios, y donde solo vamos a actualizar datos y valores. ¿Cuál valor en principio? Por ejemplo, el valor de la unidad tributaria que esté vigente. Bien, entonces, en esa ruta que nosotros acabamos de describir, ustedes a través del portal fiscal pueden obtener el formato ARI para poder llenar a los empleados, entonces, o darles a conocer el formulario. Bien, que en principio es bastante importante que el área de talento humano de la entidad económica de la empresa
tenga el conocimiento necesario, el conocimiento de todo este proceso de retenciones por sueldos y salarios para que pueda darle a conocer a sus empleados la forma de llenarlo, la forma de estimar ese porcentaje de retención. Recordamos que este formato ARI sirve para estimar los ingresos que vamos a obtener durante el ejercicio económico. También me permite estimar los conceptos de desgravámenes, ¿verdad? Para efectos de este formulario. Entonces, en la ruta que acabamos de describir, tenemos el modelo del formato ARI. Bien, es muy importante que nosotros conozcamos que ese formato va a llevar la identificación del empleado, la del empleador, para qué entidad económica trabaja, cuál es el estimado de sus ingresos anuales. Además, si va a optar por estimar desgravamen detallado o desgravamen único, que son los mismos que utilizamos en la ley del impuesto sobre la renta que describimos en nuestro encuentro anterior. Bien, y eso le va a permitir, a través de la fórmula de Excel que trae el sistema, determinar cuál va a ser su porcentaje de retención para que así el agente de retención, que es el patrono, el pagador, pueda cumplir con dicha obligación. Es importante también tomar en cuenta que el decreto 1808 nos presenta algunos pagos que no están sujetos a retención de impuestos sobre la renta, dentro de los cuales se encuentran los gastos de representación, que los establece el parágrafo único en el artículo 1 del decreto 1808 y el parágrafo 2 del artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta. Por supuesto, siempre que estos gastos de representación se hagan en función o en virtud de actividad normal de la empresa y que sean necesarios para incrementar, obtener resultados efectivos dentro de la actividad u operación de esa entidad económica. Bien. Los viáticos tampoco van a estar sujetos a retención de impuestos sobre la renta, ni las primas de vivienda que se paguen de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces es importante recordar que estos tres conceptos que se le puedan pagar a un trabajador, a un empleado, no están sujetos a retención de impuestos sobre la renta. Luego nos vamos a encontrar que el artículo 20 del decreto 1808 también me establece que no se hacen retenciones cuando los pagos son en especies. Bien, aquí en especie nosotros podemos decir, por ejemplo, el artículo 9, cuando veamos un poco más adelante, me establece pagos sobre premios de loterías, juegos y apuestas. Bueno, cuando alguno de estos premios se paga en especie, eso no está sujeto a retención de impuestos sobre la renta. También tenemos si los enriquecimientos que se obtienen son exentos. Recordemos que las exenciones de la ley del impuesto sobre la renta las vimos, las mencionamos y las estudiamos en el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Bien. Y los enriquecimientos exonerados. En materia de exoneraciones, también podemos refrescar, nuevamente repasar, que en materia de exoneración, para hoy día, en este momento, en la actualidad, solo tenemos un decreto de exoneración en materia de cooperativas que hayan cumplido con su registro, con su certificado ante la SUNECOM, ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas, y actualizado su registro de información fiscal, cumpliendo con los parámetros que le establece dicho decreto de exoneración. Igualmente, no vamos a hacer retenciones de impuestos sobre la renta cuando se trate de servicios de agua, electricidad, gas, telefonía fija y celular o celular y aseo de carácter domiciliario. Bien, entonces la naturaleza de esos servicios de agua, electricidad, gas, telefonía debe ser de carácter domiciliario para que no estén sujetos a retención de impuestos sobre la renta. Asimismo, nosotros nos vamos a encontrar que cuando llenamos ese formulario ARI, hay algunos aspectos que debemos conocer y dar cumplimiento. Bien, importante. La información del ARI, ¿cuándo la vamos a presentar? Bueno, la información del ARI deberá ser presentada antes del vencimiento de la primera quincena de cada ejercicio gravable y en todo caso antes de hacerse efectiva la primera remuneración. Es decir, si el empleado viene de forma permanente, continua, de un ejercicio a otro con su relación laboral, antes del 15 de enero
de cada año debe estar realizando su ARI inicial para estimar cuál pudiera ser su porcentaje de retención sobre los sueldos y salarios. Cabe destacar que aunque el resultado de este formato ARI pueda ser porcentaje a retener cero, igualmente debe ser presentado por el empleado dentro del plazo que estipula la norma. ¿Y cuál es el plazo? Antes del pago de la primera quincena de cada ejercicio gravable, es decir, antes del 15 de enero de cada año o en su defecto antes de hacerse efectiva la primera remuneración. Lo que quiere decir, si por ejemplo el empleado comenzó a trabajar el 1 de julio, antes del 15 de julio, antes del pago de su primera remuneración, debe haber cumplido con elaborar el formato ARI. También aquí resulta fundamental que conozcamos que si el empleado no llena su formulario ARI, es obligación del agente de retención llenar el mismo, es decir, del pagador, ¿bien? Del patrono. De modo que si el empleado no lo hace por su cuenta propia, por su voluntad, el área de talento humano de la empresa deberá hacerlo, explicarle y notificarle al empleado cómo realizó su formulario ARI. Lo más beneficioso es que lo haga el mismo empleado, porque allí puede utilizar conceptos como los desgravámenes y las rebajas por cargas familiares, por ser él quien conoce la información que pudiera llenar allí en el formulario. Bien, también la información que lleva ese formulario deberá ser revisada por el agente de retención correspondiente, quien en caso de observar errores deberá notificarlo al beneficiario. Las variaciones que se me presentan en materia de ARI, la norma me establece que solo puedo hacerlo durante las siguientes fechas, durante los siguientes periodos. Entonces, las variaciones deberán ser presentadas dentro de la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Lo que quiere decir que una vez que yo he hecho mi ARI inicial, pero por ejemplo, surgieron algunas causas que me conllevan a modificar la información que ya yo había presentado en mi ARI inicial, causas como por ejemplo un aumento de sueldos y salarios, alguna inclusión o exclusión de una carga familiar y una como la que acabamos, por ejemplo, de tener en el mes de junio, cómo fue la variación en el valor de la unidad tributaria, que necesariamente nos conlleva a hacer una variación del ARI. Solo que la variación del ARI, la norma, solo me permite hacerla durante la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Bien, entonces es muy importante tomar en cuenta estas fechas de variación para que el empleado realice nuevamente su formulario ARI, pero en este caso en calidad de variación y con los cálculos pertinentes que me contempla, que me establece o que allí me realiza el formulario ARI. Si el empleado tiene varios patronos, porque por ejemplo trabaja para varias empresas, va y forma parte de la nómina de varias empresas y obtiene ingresos bajo relación de dependencia, debe hacer una ARI con el total de todas esas remuneraciones y presentar a cada patrono el mismo ARI para que apliquen el porcentaje de retención correspondiente. Por lo tanto, con varios patronos debe entregar un único ARI a todos los patronos con el mismo porcentaje de retención. Dentro de las generalidades de la ARI, nosotros nos vamos a encontrar las siguientes, que siempre es importante que tengamos presentes para que se cumpla con ese deber formal de la retención de manera adecuada. Nos vamos a encontrar que el empleado solo trabaje para una empresa, en cuyo caso solo presentará el ARI al patrono si estima obtener como ingresos más de 1.000 unidades tributarias. Además, si el empleado trabaja para más de un patrono, en cuyo caso deberá elaborar un solo ARI para todos los patronos con la suma total de los ingresos que estime obtener, siempre y cuando estime obtener más de 1.000 unidades tributarias de ingreso. Bien.
Y el empleado que adicionalmente posea ingresos como comerciante o como profesional, es decir, porque también, por ejemplo, puede ser que tenga un comercio y realice una venta o una prestación de servicio independiente. Además, por ejemplo, puede tener ingresos bajo el libre ejercicio de la profesión en calidad de honorarios profesionales. En todo caso, solo debe reportar al ARI lo que obtiene por concepto de sueldos y salarios. Bien, los demás conceptos de sus ingresos los va a incluir en su declaración definitiva de impuestos sobre la renta para cada ejercicio respectivamente. Entonces es muy importante que el profesional de la contaduría pública conozca desde cuándo nace la obligación de llenar el formulario ARI, qué formato debe utilizar, qué información debo suministrar, cuáles son los cálculos pertinentes, cuál es el plazo en el cual debo presentar el formulario ARI y la obligación del agente de retención como tal. También entonces, una vez que se ha presentado, el formulario ARI lo recibe el área de talentos humanos, de recursos humanos, notifica su recibido como tal, y de ser el caso que se haya estimado un porcentaje de retención, lo aplica sobre el pago de sueldos y salarios mensualmente a ese empleado. Si el resultado fue cero, igualmente debe llenar el formulario RI, presentarse y mantenerse, por supuesto, dentro del expediente de cada trabajador en la entidad económica, como control interno, como organización, como todo aquello que nos pueda cumplir, por ejemplo, que nos conlleve a un buen cumplimiento, por ejemplo, en casos de verificación de la Administración Tributaria Nacional. Bien. Entonces, es tarea de cada contador público prestar la orientación, la asesoría, informar si yo soy, por ejemplo, el asesor, si yo soy, por ejemplo, empleado, si yo soy, por ejemplo, el jefe de recursos humanos, si yo soy, por ejemplo, parte de la responsabilidad encargado de un área tributario, de un área tributaria en una entidad económica. Así pues, el decreto 1808, luego de los parámetros para las retenciones por sueldos y salarios, en su capítulo 3 a partir del artículo 9 me vienen entonces a estipular, a tipificar, a describir y a indicarme los procedimientos a aplicar en los casos de retención de impuestos sobre la renta que son distintos a sueldos, salarios y demás remuneraciones similares. Es decir, todo lo que se refiere a retención y sueldo y salario lo tratamos del artículo 2 al 8 del decreto de retenciones. A partir del artículo 9 nos vamos a encontrar una tabla, un listado de actividades en las cuales me describe cuáles son las partidas, los conceptos que van a estar sujetos a retenciones de impuestos sobre la renta, así como el porcentaje a aplicar y las condiciones que pueden aplicarse para algunos casos, dependiendo de la operación que estemos realizando como tal. Nos vamos a encontrar entonces en detalle en el análisis del capítulo 3 a partir de su artículo 9 que tenemos un listado bastante extenso con 21 numerales, con diferentes actividades que ustedes en su ejercicio profesional, en su contexto de la práctica profesional, deberán leer, deberán estudiar, deberán analizar cuando vayan a aplicar una retención de impuestos sobre la renta. Sin embargo, aquí vamos a leer, a tocar esas operaciones que pudieran ser de forma general, más común, que pudiéramos utilizar de forma más consecuente, rutinaria dentro de las entidades económicas. Nos encontramos, por ejemplo, el caso de los honorarios profesionales. Bien. También puede pagarse lo que sea por comisiones mercantiles y comisiones por enajenación de inmuebles, intereses de capitales y de préstamos pagados a personas jurídicas, los pagos que hacemos a las agencias de noticias internacionales al exterior en caso de espectáculos públicos, los gastos de transporte, fletes pagados a empresas de transporte internacional y más adelante también nos vamos a encontrar fletes por transporte nacional. Bien. Tenemos los pagos que se hacen en los casos de derecho de exhibición de películas para cine o televisión a productores del exterior. Tenemos regalías y demás participaciones análogas, primas de seguro y reaseguros a los beneficiarios no domiciliados en el país.
Uno que es bastante común, las ganancias obtenidas por juegos y apuestas y los premios de loterías y de hipódromos. Bien. En el numeral 10 nos vamos a encontrar los premios pagados a los propietarios animales de carrera. Y el numeral 11 que sí es un numeral que de manera consecuente, de manera normal dentro de las operaciones, actividades de una entidad económica, siempre se aplica, que es los pagos por prestaciones de servicio, bien, ubicados en el numeral 11 de ese artículo 9, y me indican los pagos a contratistas, subcontratistas o a cualquier prestador de servicios independiente por la ejecución de obras mobiliarias e inmobiliarias, bien sean de diseño, construcción, mantenimiento o reparación, incluye cualquier otro servicio independiente no especificado en este reglamento, no especificado en este reglamento, en el que exista la obligación principal de hacer por parte del beneficiario. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que el numeral 11 se refiere a todo lo que sea prestación de servicio. Y cuando nosotros hacíamos mención de algunos conceptos generales que me trae el decreto 1808, por ejemplo, en el artículo 16 me define qué se consideran prestaciones de servicios, indicándome que es todo aquello que sea una obligación de hacer. Entonces, cuando nosotros requerimos de una prestación de servicio en la que indicamos cuáles son las características, las condiciones, describimos cómo se va a hacer esa prestación de servicio, estamos frente a un concepto del numeral 11 y tenemos que ver el porcentaje de retención. Todos estos porcentajes de retención tendremos que verlo en función de a quién se dirige ese pago, si es una persona natural residente, si es una persona natural no residente, si es una persona jurídica domiciliar o si es una persona jurídica no domiciliar, ya que cada una tiene un tratamiento particular distinto, un porcentaje de retención a aplicar diferente, bien, y en algunos casos operan condiciones especiales. Entonces, pendiente con el numeral 11 que se refiere a la prestación de servicios. También tenemos el numeral 12 en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles y el 13 referido a los arrendamientos de bienes muebles situados en el país. Tenemos la venta o bienes de servicios a través de tarjeta de crédito. Tenemos el numeral 15 que también suele ser bastante utilizado, como son los gastos de transporte en fletes nacionales. Bien. El 16, los servicios que prestan los corredores y agentes de seguros a las empresas de seguros. El 17, los pagos efectuados por las empresas de seguros a los contratados por reparación de daños sufridos por los bienes asegurados, como las clínicas y similares por la atención de los asegurados. El 18, la adquisición de fondos de comercio. 19, que también suele utilizarse bastante, como es el caso de los pagos por publicidad y propaganda. Por ejemplo, el caso de la publicidad y propaganda es uno de los casos que nosotros tenemos que revisar en el listado del artículo 9, en el decreto 1808, en función que allí me separa si la publicidad y propaganda se hace, por ejemplo, a través de una entidad que se dedique a la agencia de publicidad, por ejemplo, o si se hace por emisoras de radio, porque allí operan porcentajes diferentes. Por eso es que tenemos que conocer, familiarizarnos y profundizar un poco en el manejo del artículo 9 en el caso de las partidas diferentes a sueldos y salarios. Bien, el numeral 20 me presenta la enajenación de acciones efectuadas a través de la bolsa de valores y el 21 termina dicho listado con la enajenación de acciones o cuotas de participación en sociedades de comercio que se realizan fuera de la bolsa de valores. Aquí es importante porque cada vez que se va a hacer una venta de acciones hay que cumplir con el deber formal de la retención del impuesto sobre la renta según lo que me especifica el artículo 9 del decreto 1808. Dentro de los porcentajes de retención aplicables, en resumen, si se trata de una persona natural residente, podrá ser un 1 o un 3%. Por ejemplo, en las prestaciones de servicio que habíamos leído allá en el numeral 11, que normalmente se utiliza, si es dirigido a una persona natural residente, es un 1%. O, por ejemplo, en el caso de los honorarios profesionales, cuyo beneficiario es una persona natural residente, es el 3%. Las personas naturales no residentes van a estar sujetas a una retención del 34%. Las personas jurídicas domiciliadas pueden tener como retención un 2%, un 3% o un 5%.
Por ejemplo, en la prestación de servicios, que está tipificada en el numeral 11, si se trata de una persona jurídica domiciliada, el porcentaje de retención va a ser 2%. Bien. Ajá, y las personas jurídicas no domiciliadas calculamos su porcentaje de retención de acuerdo a la tarifa número 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que puede comprender un 15, un 22 o un 34% de retención según corresponde. Aquí hay un aspecto muy importante que siempre debemos tomar en cuenta cuando la retención se hace a una persona natural residente. Y aquí, en este caso, se aplica un sustraendo. Un sustraendo que el mismo artículo 9 me indica cómo se calcula y que además nosotros debemos actualizar cada vez que se ajuste el valor de la unidad tributaria, ya que la fórmula, la indicación que me trae el artículo 9 del decreto 1808 me dice que el sustraendo a aplicar se calcula por la fórmula valor de la unidad tributaria por el porcentaje de retención por un factor constante que me presenta el decreto 1808, que consiste en 83,3334. Por lo tanto, si nosotros sustituimos en esa fórmula matemática para calcular el sustraendo que se aplica solo a personas naturales residentes, vamos a obtener los siguientes cálculos. Cuando el porcentaje de retención de la persona natural residente es 1%, al momento de sustituir esos datos en la fórmula, nos vamos a encontrar valor de la unidad tributaria, 43 bolívares. Porcentaje de retención aplicable, 1%. Por el factor constante, 83,3334, voy a obtener como resultado 35,83 bolívares de sustraendo en el caso de personas naturales residentes cuyo porcentaje de retención se corresponda al 1%. Cuando el porcentaje de retención es 3%, a sustituir en la fórmula nos vamos a encontrar valor de la unidad tributaria, 43 bolívares, por el porcentaje de retención 3%, por la constante que me presenta el parágrafo segundo del artículo 9 de 83,3334. Por lo tanto, 43 por el 3% por 83,3334 me da como resultado 107,50 bolívares que voy a aplicar de sustraendo cuando estemos haciendo una retención a una persona natural residente cuyo porcentaje de retención sea el 3%. Bien, es importante que ustedes conozcan la fórmula, los datos a utilizar y cada vez que principalmente se ajuste el valor de la unidad tributaria por parte de la Administración Tributaria Nacional, es decir, por parte del CENIAT, nosotros tenemos que de inmediato sustituir los valores en esta fórmula del sustraendo para hallar cuál va a ser el nuevo sustraendo con el nuevo valor de la unidad tributaria. Bien. Recordando que este sustraendo lo aplicamos sobre el valor que obtenemos del monto de la operación por el porcentaje de retención menos el sustraendo. Además, también es importante hacer mención que cada vez que nosotros realizamos pagos y como debemos tener la factura, ¿verdad? Normalmente para poder aplicar la retención, recordemos que la retención se hace sobre la base imponible que presenta esa factura, es decir, el monto que encontramos antes de la aplicación del impuesto al valor agregado. Bien, también es importante que tomen en cuenta para que puedan hacer los cálculos de manera correcta. Nos indica el artículo 11 del decreto 1808 que los impuestos retenidos a título de anticipo se rebajarán, de ser el caso, en la oportunidad de liquidarse los impuestos que resulten de la declaración estimada o cuando se liquide la declaración definitiva de rentas. Es decir, todo aquello que se retuvo durante un ejercicio económico por concepto de retenciones de impuestos sobre la renta, en el caso de sueldos y salarios, por ejemplo, cuando el empleado va a hacer su declaración definitiva anual al 31 de marzo, debe tener en su planilla ARC, que es diferente a la ARI. ARC que se la entrega el patrono a cada empleado donde le dice, donde le muestra cuál fue el monto de sus ingresos anuales, mes por mes, y además, si fue objeto de retención de impuestos sobre la renta, el monto de la retención del impuesto sobre la renta con el total que retuvo durante el año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, para que el empleado pueda restársela, deducirla como anticipo por retenciones de impuestos sobre la renta en su declaración definitiva de impuestos sobre la renta.
En los demás casos, pues también como el agente de retención tiene la obligación de emitirle un comprobante de retención, todo eso que se pagó a título de retenciones de impuestos sobre la renta, también se rebaja como anticipo de impuesto en el ejercicio por concepto de retenciones de impuestos sobre la renta. ¿Cuáles son los plazos para pagar y enterar estas retenciones? Bueno, ya sabemos que si es un sujeto pasivo especial, debe hacerlo por el calendario de obligaciones tributarias para los sujetos pasivos especiales. Y si es un sujeto pasivo, un contribuyente que no ha sido calificado como sujeto pasivo especial, debe presentar la declaración de las retenciones de impuestos sobre la renta dentro de un plazo de los primeros 10 días continuos al mes siguiente en que se efectuó el pago o abono en cuenta sujeto a retención. Bien, entonces también es importante aclarar, porque existen muchas concepciones erróneas en las cuales a veces se confunde que para que un contribuyente realice retenciones de impuestos sobre la renta, debe haber sido calificado como sujeto pasivo especial por el señal. No, no es así. Si es un contribuyente, independientemente que haya sido calificado como sujeto pasivo especial o no, debe cumplir con las retenciones de impuestos sobre la renta si realiza las operaciones que están en el capítulo 2 referidas a sueldos y salarios o paga alguno de los conceptos que se encuentran en el listado del artículo 9 del decreto en referencia que me hace mención a que sobre esos pagos debo hacer una retención del impuesto sobre la renta. Por último, me señala la Providencia 095 que hay algunos deberes formales que deben cumplirse en materia de retenciones de impuestos sobre la renta. Y en este caso, el agente de retención, el pagador, debe presentar por medios electrónicos la declaración de todos los pagos sujetos a retenciones. Recordamos cuándo la presenta, si es un sujeto pasivo especial, según su calendario de contribuyentes especiales para el vencimiento de obligaciones tributarias que se publica cada año en una gaceta oficial y que se maneja de acuerdo al último dígito del RIF para saber el vencimiento de su obligación tributaria, en este caso, la declaración de retenciones de impuestos sobre la renta. Y si no, para los primeros días de cada mes. Además, también debe presentar la declaración aún en los casos en que no hubiese efectuado retenciones. Es decir, si en un determinado mes no pagó sueldo o no realizó algún pago de las partidas que estaban sujetos a retención según el artículo 9, se debe presentar la declaración en cero porque no hubo pagos sujetos a retenciones, pero cumpliendo con el plazo que me estipula la norma. Bien, debo presentarla dentro del lapso oportuno, dentro del plazo oportuno. Además, dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el portal fiscal del CENIA. Esta declaración se presenta a través de un archivo XML que nosotros encontramos una macro en el portal fiscal donde usted va a llenar el RIF de cada persona retenida, además del concepto, el monto, el número de la factura, el porcentaje de retención aplicable y un código que aparece en el portal fiscal en un instructivo en materia de declaración de retenciones de impuestos sobre la renta. Bien, es una parte tecnológica aquí sí, en la cual debemos adaptar las plataformas, hacerlo a través de la macro que me presenta el portal fiscal. Luego, hacer la transmisión de ese archivo con la clave de usuario del agente de retención, por supuesto, presentar la declaración, obtener el compromiso de pago. Luego que pagamos, pues queda cumplido el deber formal referido a la declaración de las retenciones de impuestos sobre la renta. En este caso, también es importante acotar que no se hacen declaraciones sustitutivas para ajustar algún error. Bien, en el caso de las retenciones de impuestos sobre la renta, lo que se puede hacer o lo aplicable es una declaración complementaria para colocar alguna información que haya hecho falta o una complementaria, por ejemplo, en el caso que la administración tributaria pueda haber hecho algún reparo y entonces hay una diferencia de este pago de retenciones de impuestos sobre la renta. Pero es muy importante primero saber que en un periodo, si no hubo pagos sujetos a retención de impuestos sobre la renta, debemos presentar la declaración en cero dentro del plazo legal que me indican las normas. O si hay que hacer algún ajuste, lo que procede es una declaración complementaria. Bien. Entonces, bueno.
En este análisis del decreto 1808, lo importante es que ustedes conozcan las bases legales. En principio, el decreto 1808 que se publicó el 12 de mayo de 1997, que sigue siendo el instrumento jurídico, la norma vigente en materia de retenciones de impuestos sobre la renta. Además, luego conocer su aplicabilidad, dependiendo si son pagos por sueldos y salarios o si son pagos por los distintos conceptos diferentes a sueldos y salarios. Estar muy al pendiente, atentos de que se aplique el porcentaje de retención adecuado, de que se hagan los cálculos necesarios, de que se transmite y se cargue el archivo de la declaración dentro del plazo oportuno. Además que el sujeto pasivo, que es el agente de retención, cumpla con los deberes formales de hacer su comprobante de retención, de presentar la declaración y además de seguir todas las instrucciones que en el portal fiscal a través de los distintos instructivos o aplicaciones técnicas debo seguir para hacer de la manera más adecuada el procedimiento de retenciones de impuestos sobre la renta. Las especificaciones que son necesarias conocer si se trata de una persona natural residente, como la aplicación del caso del sustraendo. Además, es importante dejar claro que este formato ARI constituye una estimación, ¿bien? Y allí, pues, el empleado por sueldos y salarios estima sus ingresos, los desgravámenes, las rebajas por cargas familiares y obtiene un resultado de porcentaje de retención, que siempre debe tratar de realizarlo y presentarlo al área de talento humano y que si no lo presenta debe hacerlo por él, el agente de retención, en calidad de patrono o pagador. Entonces, la exhortación general es a que ustedes tengan las bases legales a la mano, puedan estudiarlas, puedan conocerlas para que en su contexto profesional apliquen de manera adecuada todo lo que tenga que ver con los procedimientos de retenciones de impuestos sobre la renta, que forma parte del tercer módulo y último contenido de esta unidad curricular para este trimestre. De modo que, bueno, la exhortación general, como siempre, al cumplimiento de todas sus actividades. Ya tenemos, por supuesto, dispuesta en el módulo 3 la actividad a realizar para esta semana de evaluación en la fecha correspondiente. Y para cualquier, pues, aporte, inquietud o información que deseen obtener, estamos a su entera disposición en la plataforma de la mensajería de texto que dispone el IELTSI en su aula virtual. Deseándoles a todos el mayor de los éxitos, les invito a la revisión del material de apoyo, de los encuentros tecnoformativos y quedando a su entera disposición. Feliz tarde para todos, muchos éxitos.